CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Si tú tienes una buena relación con Dios, a través de la lectura de la palabra y de la oración, Dios habla directamente a ti. Hola, mi nombre es Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. La enseñanza del día de hoy yo la he titulado Encuentro Divino y te invito a que abras tu Biblia allí en el libro de Juan capítulo 20, donde vamos a estar viendo la mayoría del texto bíblico en esta ocasión. Sin embargo, antes de comenzar quiero compartir, no desmarques tu Biblia de Juan capítulo 20, pero vete entonces a Marcos capítulo 16, versículo 9, donde dice lo siguiente acerca de la persona quizás de la cual más vamos a estar hablando en esta enseñanza. El personaje principal es Cristo Jesús, como en todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, siempre es Cristo Jesús. Pero además de eso hay otro personaje importante dentro de esta historia, la cual quiero compartir contigo hoy, y me refiero a María Magdalena, aquella mujer que Cristo Jesús hizo un milagro sobre ella y ella se convierte, sirve al Señor incondicionalmente hasta aún después de la resurrección de Cristo Jesús, y es lo que vamos a estar viendo en la enseñanza del día de hoy. Marcos capítulo 16, versículo 9 dice: Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Aunque Marcos capítulo 16 y Juan capítulo 20 nos cuentan a nosotros exactamente la misma historia, es importante ver de que Marcos nos da ese detalle de que Jesús había expulsado, había sacado de María Magdalena, dice 7 demonios. Esto no lo dice Juan. Con esto en mente, voy a exponerte hoy el primer punto quizás que tú quisieras apuntar para aquellos de ustedes que toman nota. Lo primero que vamos a anotar allí en nuestras notas hoy es: Dios tiene encuentros divinos con personas ordinarias. Dios tiene encuentros divinos con personas ordinarias. Ahora, regresando al libro de Juan, específicamente los capítulos 14, 15 y 16, nos relatan a nosotros la conversación de Cristo Jesús allí en aquella última reunión que él tuvo con los apóstoles, que es lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena, llaman algunas personas. Lo que sucedió allí está relatado en el capítulo 14, 15 y 16 del libro de Juan. Antes de pasar al texto bíblico en Juan capítulo 20, que es el texto bíblico base o clave para esta enseñanza, quiero ver algunos detalles tanto del capítulo 14 y algo también del 16 en el día de hoy para poder compartir contigo, o 14 y 17 más bien. Dice Juan capítulo 14 en esta ocasión, comenzando en el versículo 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a preparar un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Fíjense de que en esta ocasión Cristo Jesús, cuando habla aquí con los apóstoles, está tratando de darle el ánimo y decirles, va a haber una separación entre nosotros física, yo me tengo que ir, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y entonces está preparando la condición para darle a los apóstoles en esta ocasión una noticia, una instrucción, una guía de qué es lo que ellos deben de hacer después que Jesús no esté aquí. Nos estamos refiriendo a después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Ahora, si nos movemos un poquito más para adelante, allí en el mismo libro de Juan capítulo 14, en el capítulo 14, versículo 25 dice: Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Versículo 27 dice: La paz les dejo, mi paz les doy. Anota o subraya ahí esa frase: la paz les dejo, mi paz
les doy. Y te voy a explicar por qué en un segundo. Dice, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Atención, versículo 29. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para cuando suceda, crean. Subraya otra vez ahí ese texto bíblico. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Este es un texto que en algunas ocasiones se interpreta como una información que Jesús está dando acerca de su segunda venida. Es decir, acerca del el día en que Cristo Jesús regrese a la tierra a establecer su reino. Sin embargo, no es así. Es cierto que en los capítulos 14, 15, 16 y 17 más o menos nos da a nosotros, es decir, Cristo Jesús mezcla o habla de varios temas, habla sobre la resurrección y habla sobre la segunda venida. Pero en esta ocasión, específicamente en el versículo 29, se refiere a la resurrección. Dice una vez más este texto bíblico, mira lo que dice, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Es decir, para cuando Él resucite, que crean que en realidad Él resucitó. Jesús sabía y conocía que en el corazón de los apóstoles y aún de los discípulos, de aquellos que lo seguían a Él, había cierta duda. No todos ellos habían creído totalmente todo el mensaje del primer momento. No los podemos culpar. Si tú y yo estuviéramos en esta situación también ahora, en estos momentos, quizás reaccionaríamos de la misma forma. Porque no es fácil entender y aceptar el mensaje de alguien que empezamos a conocer. Todos nosotros como creyentes, durante nuestra vida de creyente, llega un momento donde tenemos lo que se llama la crisis de fe. Si veas ahí el libro o el estudio de mi experiencia con Dios, el doctor Henry Blackaby habla sobre eso específicamente. Una crisis de fe. Un momento donde en alguna ocasión nosotros dudamos de algunas de las cosas que se nos dicen, que se nos enseñan o que leemos, porque lo tenemos que experimentar. La fe en Cristo Jesús no se desarrolla de un día para otro. Se desarrolla a través de los años, se desarrolla a través de el tiempo que nosotros dedicamos en contacto, en estudio y en oración con el Señor. Así que Cristo Jesús en esta ocasión estaba bien consciente de que los cristianos, los creyentes, los apóstoles, los discípulos iban a tener también cierta crisis de fe y van a tener problema el poder creer y aceptar que en realidad Él había resucitado. Nos movemos un poquito más al capítulo número 17 y dice en el versículo 16, comenzando en el versículo 16, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con esto de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? E insistían, ¿qué quiere decir con esto de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasará a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Una vez más, este es un texto bíblico donde se confunde también entre la resurrección y la segunda venida. No se refiere a la segunda venida. El versículo 22 se refiere a la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que esperar a la segunda venida de Cristo para ser un pueblo alegre, entonces tenemos que esperar mucho tiempo. Es decir, hemos estado 2000 años siendo un pueblo triste.
Sin embargo, nosotros que hemos encontrado victoria en Cristo Jesús, nosotros que ya conocemos a Cristo y sabemos que Cristo vive, y vive en la presencia de Dios y vive también en nuestros corazones, entonces somos un pueblo alegre. Este texto bíblico se refiere específicamente a la resurrección de Cristo Jesús. Te invito entonces a que vayas al capítulo número 20 ahora. Estamos en el libro de Juan, capítulo número 20, donde estamos ahora en el centro de la historia del día de hoy. Mira lo que dice ahí, comenzando en el versículo número 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Fíjate que es muy de mañana, todavía estaba oscuro. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, es decir, se refiere a Juan, fue y habló con Pedro y Juan. Y les dijo entonces de que la piedra había sido removida, de que Cristo no estaba allí, el cuerpo de Jesús no estaba en aquel lugar. Y entonces dice la palabra, nos cuenta esta historia, de que Juan y Pedro salen corriendo hacia el sepulcro y Juan revela también de que él llegó primero aún que Pedro, modestamente hablando en esta historia. Ahora vamos a movernos al versículo número 10 en esta ocasión y esto es lo que dice. Los discípulos regresaron a su casa, es decir, después de ver que no habían encontrado el cuerpo de Jesús, dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Vamos a hacer una pausa ahí un segundito. Esta imagen que nosotros vemos en esta ocasión de dos ángeles vestidos de blanco, dice uno la cabeza y otro los pies, es exactamente la representación de lo que nosotros conocemos como el arca del pacto. El arca del pacto tenía dos ángeles y el arca del pacto estaba también en el lugar santísimo en el templo. Aquel donde solamente una sola vez al año el sumo sacerdote podía entrar a hacer el sacrificio por el resto del pueblo. Sin embargo, en esta ocasión, Cristo Jesús ha tomado el lugar del sacrificio. Tú y yo recordamos que cuando Cristo muere, dice la palabra de que hubo un temblor de tierra y el velo del templo se rasgó totalmente de arriba hasta abajo, exponiendo al lugar santísimo. Eso quiere decir de que ya tú y yo no necesitamos absolutamente a nadie para ir a la presencia de Dios. Quiero decir todavía algo más, mi querido hermano. Si tú tienes una buena relación con Dios a través de la lectura de la palabra y de la oración, y esto es un ejercicio que nosotros aprendemos a hacer diario. Si tú lo haces de vez en cuando, si lo haces solamente cuando vas el domingo a la iglesia, no te va a funcionar correctamente. Pero si tu estilo de vida es un estilo de vida de oración y lectura de la palabra, Dios habla directamente a ti. Tú tienes un acceso total a la presencia de Dios por aquello que sucedió aquel día. Nosotros estamos ahora expuestos al lugar santísimo y a cada uno de sus elementos allí en el lugar santísimo y a la presencia de Dios llamada aún en el Antiguo Testamento el Shekinah. La presencia de Dios delante de nosotros cuando nosotros estamos en contacto con Dios en oración y a través de la lectura de su palabra y Dios habla a nuestros corazones. No necesitamos a nadie más. Mira, no necesitas al pastor, no necesitas a los profetas, no necesitas a los apóstoles, no necesitas a nadie absolutamente, a nadie absolutamente. Dios habla a tu corazón de la misma forma que dice allí la historia bíblica de que Dios hablaba con Moisés, dice cara a cara. ¿Hablaba con Moisés cara a cara porque era un hombre perfecto y santo? No, digo santo dentro del concepto que nosotros usamos hay veces fuera del concepto bíblico, donde pensamos que santo quiere decir perfecto. Una persona que no comete pecado. No es así, no es cierto. Cada uno de nosotros somos personas ordinarias. Por eso te dije, el primer punto que te di en este estudio en el día de hoy fue Dios también, es decir, nosotros tenemos encuentros divinos, nosotros como personas ordinarias. Dios se le revela a personas ordinarias como tú y como yo. Moisés era una persona ordinaria. Moisés era un hombre pecador, había sido un asesino, había matado allí, dice la historia, a un egipcio y huyó después. Y 40 años estuvo huyendo
No enfrentó en ninguna ocasión ni la corte, ni la justicia, ni estuvo preso ni nada por el estilo. Hubo arrepentimiento en su corazón. Dios conocía el corazón de Moisés. Dios lo perdona, lo restaura y lo usa entonces para su servicio. Y dice la palabra de que Dios, aún en el libro de Números, dice de que Dios tenía conversaciones con Moisés cara a cara, mientras que con los profetas del pueblo en aquel tiempo, dice que Dios les hablaba solamente a través de sueños. Digo esto para que sepas de que tú puedes tener un encuentro con Dios cara a cara, una relación, tú puedes tener un encuentro divino con Dios sin tener que mediar a través de nadie. Dice el versículo 13 entonces, ¿por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Esto es un poquito difícil de entender en algunas ocasiones porque María había estado ministrando con Jesús durante 2 años y medio. Y en esta ocasión el hecho de que ella lo viera y no lo reconociera es un poquito difícil de entender. Pero no vamos a caer en los detalles ahora de por qué. La cosa fue de que ella no fue capaz de reconocer que aquel era Jesús. Versículo número 15. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando de que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Algo bien interesante que en esta ocasión Jesús la llama por su nombre. Escúchame, mi querido hermano o hermana, en este día, cuando Dios quiere tener un encuentro divino contigo, Él te llama por tu nombre. Él no llama a otra persona. Por eso yo digo esto, ten mucho cuidado con aquellas personas que te dicen, Dios me dijo que te dijera. El modelo bíblico que nosotros encontramos en la palabra es que Dios no manda recados con nadie. No manda email, no manda textos, no manda absolutamente nada. Dios nos habla a cada uno de nosotros personalmente, íntimamente, en algunas ocasiones secretamente, y nos llama, dice, por nuestro propio nombre. En esta ocasión, cuando Jesús le habla a María por su nombre, ella entonces reconoce la voz de Jesús y se da cuenta, este es el maestro quien me está hablando a mí, y le dice entonces a él, Raboni, o maestro. Mira lo que dice en el versículo número 17. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Quiero hacer una pausa aquí en un segundito en esta ocasión para decir lo siguiente. En el versículo 17, yo estoy usando en este día la nueva versión internacional. Aquí hay una palabra que no es exactamente la traducción correcta y es la palabra suéltame. Suéltame nos da a nosotros la idea de que ella había agarrado ya a Jesús. Sin embargo, en el idioma original dice no me toques. La Reina Valera y otras versiones también dicen no me toques. No estamos diciendo, o no por esto creo yo, de que la nueva versión internacional esté descalificada para poder enseñar, porque ninguna de las versiones que nosotros usamos son traducción perfecta. Pero esta sí es una palabra que se ha mostrado que ha sido discutida, que es no me toques. Es decir, cuando es no me toques es que no haya contacto físico de alguna forma, ni aún de poner su mano sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Y Jesús le da aquí la razón a María en esta ocasión. Dice, suéltame o no me toques porque todavía no he vuelto al Padre. Esto es lo que dice, no he vuelto al Padre. No he estado en la presencia de Dios todavía. ¿Y qué es lo que esto significa en esta ocasión? Aquí está ahora el centro de esta enseñanza en el día de hoy, que vamos a ver algunos de estos detalles. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? Porque recuerda que al principio del capítulo número 20 nos dice a nosotros de que el encuentro que tuvo María con Cristo Jesús fue muy temprano en la mañana. Es decir, muy temprano en la mañana, aún no había amanecido todavía, dice, seguía oscuro. Cuando ella va al sepulcro y lo ve vacío, va corriendo, busca a Pedro y a Juan, le cuenta lo que pasa y ellos vinieron. Yo creo de que ellos vinieron enseguida, que todavía aún estaba oscuro,
Cuando Pedro y Juan vinieron al sepulcro a verificar lo que decía María por primera vez. Escucha esto. Quizás es posible que el hecho de que estaba oscuro fue una de las razones por las cuales al momento en que María vio allí a Jesús parado, no lo pudo identificar. Es decir, no lo identificó porque no lo podía ver bien. Pienso yo creo personalmente que esta fue una de las razones por la cual María no pudo identificar correctamente a Cristo Jesús. Pero cuando va y le dice a Pedro y a Juan acerca de lo que ella había encontrado allí, no creo tampoco de que Pedro y Juan se quedaron esperando mucho tiempo. La ciudad de Jerusalén es una ciudad pequeña, en aquel tiempo era mucho más pequeña de lo que es ahora. Y era fácil el vivir quizás cerca. No creo que tomó muchos minutos aunque no nos dice aquí el tiempo que tomó, pero no creo que tomó muchos minutos entre el momento en que María llega a darle la noticia a Pedro y a Juan y ellos regresan allí al sepulcro a verificar lo que ella había dicho. Con todo y eso, vamos a suponer de que se demoraron algunos minutos y quizás aún cuando hayan llegado allí por segunda vez, pudiera ser que ya casi estaba amaneciendo. No importa, como quiera que sea, esta historia fue en la mañana. Esto fue tempranito en la mañana cuando sucedió este encuentro entre María Magdalena y Jesús. Digo esto porque entonces, ahora hay en el mismo capítulo, comenzando en el versículo 19, otro relato que sucedió el mismo día, pero en la tarde. Mira lo que dice el versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Recuerde que esta frase les dije que lo subrayaran en el primer texto bíblico. Dicho esto, les mostró las manos y los costados. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Vamos a hacer una pausa ahí un segundito. En el primer texto bíblico que yo les mostré en Juan capítulo 14, Jesús es el que dice de que Él les dejaba la paz, que la paz que Él les daba no era como la paz del mundo. Por primera vez escuchamos a Cristo Jesús en esta ocasión hablando acerca de su paz. Esa es una de los símbolos de los cristianos que han tenido un encuentro divino con Dios. Una es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. En el capítulo 14 habla sobre esto. Y la segunda es la paz de Cristo Jesús. Mira, mi querido hermano, cuando tú y yo en realidad hemos tenido un encuentro con Cristo, un encuentro divino, pasarán muchas cosas, estaremos en muchos problemas, pero algo que nos va a marcar a nosotros, que nos va a hacer relucir por sobre las demás personas, es la paz de Cristo Jesús. Ahora, después que Jesús llega y le dice la paz sea con ustedes, se identifica, entonces dice algo muy interesante que contradice lo que vemos al principio de este mismo texto bíblico, es decir, del capítulo 20. Porque dice el versículo 20, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Escuchen, cuando hablamos de mostrar, no es solamente enseñar, sino mostrar con la oportunidad de que ellos quizás se acercaran y pudieran tocar. Y decimos, pastor, ¿cómo es posible que tú puedas justificar esto en esta ocasión? Bueno, te quiero recordar de que un poquito más adelante aquí en esta misma historia bíblica nos cuenta de que había uno de los discípulos que no estaba en ese momento con ellos y no creyó. Nos referimos a Tomás. Tomás, cuando le dijeron, el Señor estuvo aquí y nos enseñó a nosotros las marcas en sus manos, en su costado. Él dijo, no puede ser, a no ser que yo lo vea, que yo vea los huecos en sus manos, que vea la herida o quizás la cicatriz ahora ya en su costado, yo no voy a poder creer que en realidad Cristo Jesús estuvo aquí y que resucitó. Sucede exactamente eso. Cristo después se le aparece a él sin preguntarle, le dice a Tomás, Tomás, acércate y dice, toca mis manos, dice, mete tu dedo aquí en el costado para que vea que soy yo y crea. Es decir, en ese momento Jesús estaba haciendo todo lo contrario que lo que le había dicho a María. A María le dijo, no me toques porque no he estado con el Señor. Pero entonces con los apóstoles, ese mismo día en la tarde, le está diciendo, miren mis manos, miren mi costado.
y tiene la oportunidad de tocarlo, de darse cuenta que en realidad era Jesús que había resucitado. Después de haber sido crucificado, después de haber estado 3 días en el sepulcro, Jesús resucita y ellos tenían la oportunidad ahora de palparlo físicamente y darse cuenta que en realidad era Jesús. Ahora la pregunta en esta ocasión es, ¿qué sucedió entonces? Ese mismo día, entre la mañana cuando Jesús tuvo el encuentro con María y en la tarde cuando tiene el encuentro con los apóstoles y los discípulos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra. Vete ahí el libro de Efesios capítulo 4. En esta ocasión, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Subraya allí esa frase, a los cautivos. Se llevó consigo a los cautivos. Dice, y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? Es Pablo el que nos menciona en esta ocasión este texto bíblico donde nos habla a nosotros de lo que sucedió en el momento que Cristo Jesús resucita. Dice que cuando Cristo Jesús resucita, Él asciende, dice, a la parte más baja de la tierra. Y déjame explicar por qué. En algunas ocasiones algunas personas dicen, bueno, bajó al infierno. No, Jesús no tenía ninguna relación con el infierno. Jesús no tenía que buscar absolutamente a nada ni a nadie en el infierno. La persona que está en el infierno, estaba antes, está ahora y estará en un futuro también, simplemente porque ha decidido negar a Dios en la actualidad, ha decidido negar a Dios a través de Cristo, es decir, ha decidido negar a Cristo. No quiere creer en Cristo, rechaza a Dios y entonces por esa razón esa persona está en esta ocasión confinada al infierno. En el Antiguo Testamento, específicamente, las personas no se salvaban por creer en Cristo Jesús. Se salvaban por creer en Dios Jehová. Por eso es que dice la palabra que el justo por su fe vivirá. ¿Por su fe en qué o en quién? La fe puesta en Dios Jehová. Aquellos que eran justos. Y yo he hablado de la justicia anteriormente. Cuando hablamos de ser justo, quiere decir de ser correcto, de hacer lo que espera Dios que nosotros hagamos. En aquel tiempo hubieron muchos hombres santos que murieron sin conocer a Cristo Jesús. Habían escuchado de Cristo, muchos de ellos hablaron de Cristo. Isaías habló de Cristo, David, hay muchos que hablaron de Jesús, de Jesucristo como el Mesías prometido, porque era parte de la promesa que Dios le había dado a aquel pueblo, un Mesías que iba a venir a traer salvación y liberación. Claro, entendemos, muchos de ellos pensaban que la liberación era la liberación de los pueblos. Estamos hablando de una liberación política. En el caso del tiempo de Cristo Jesús, los cristianos, muchos de los discípulos y los apóstoles pensaban que Cristo Jesús iba a venir a liberarlos de la opresión de los romanos. Pero era mucho más que eso. En realidad ese no era el tema, porque Jesús dijo, mi gobierno no es de este mundo. Yo no vengo aquí a crear problemas, ni guerras políticas, ni nada por el estilo. Vengo a traer un tipo de gobierno diferente de carácter espiritual. Es decir, Cristo vino a ofrecernos salvación. Ahora, antes de la venida de Cristo Jesús, decimos otra vez que había una serie de santos, de personas como Abraham, Moisés, David, José y muchos más que murieron antes de la presencia de Cristo Jesús. Y esos hombres estaban entonces en un lugar que se conoce en la Biblia, se habla de dos palabras que tienen que ver con los idiomas, tanto el idioma hebreo, sobre todo el hebreo antiguo, y también el idioma griego. Estas dos palabras son Seol y Hades. Hades y Seol quiere decir exactamente lo mismo. Quiero decir esto en este día. El Hades y el Seol no es un lugar específicamente físico, geográfico, que se puede determinar esto está aquí y esto está aquí. No, eso no es lo que quiere decir. Tanto Hades como Seol decimos que es lo mismo. Quiere decir lo mismo en dos idiomas diferentes. Hades y Seol es un estado de muerte. Un estado donde las personas que mueren físicamente van a ese Hades o Seol. Ahora, dentro del Hades o Seol, el lugar de los muertos, entonces hay dos lugares. Uno es el infierno y otro es el cielo. En esta ocasión, para nosotros los cristianos, lo que nosotros llamamos como cielo,
que no es el cielo ese azul que nosotros vemos ahora. La Biblia lo relata, el mismo Cristo Jesús lo relata como el paraíso, un lugar específico donde las personas están espiritualmente vivas totalmente. Yo sé que es algo que es un poquito difícil en muchas ocasiones para nosotros poder entender. Más que todo, si tú que me estás escuchando en este día todavía no tienes una relación personal con Cristo Jesús. Esto es algo que nos lo enseña y nos lo revela el Espíritu Santo a través de lo que nosotros aprendemos. Pero fíjate, antes de el Cristo Jesús, de la presencia de Cristo y lo que hizo Cristo por nosotros, entonces las personas que morían, si no conocían a Cristo Jesús, iban al infierno. Ese lugar de infierno es lo que se conoce en algunas ocasiones como el lugar de tormento. Es más, tú no tienes que ir al infierno para estar en tormento. Hay muchas personas que ahora, en estos momentos, que no conocen a Cristo Jesús, viven en tormento. Pero ese lugar de infierno, ese lugar de tormento, es todavía mucho más tormento que el que pueden vivir aquí en la tierra en esta ocasión, porque están totalmente separados de Dios. Sin embargo, en ese mismo lugar, en esa misma área, Seol o Hades, o en el lugar de los muertos, en ese estado de muerte física también, está ahora el lugar del cielo, el lugar donde los santos, hombres que habían confiado en Dios originalmente, su alma estaba descansando en ese lugar. ¿Qué sucedió en esa ocasión? Dice allí en este versículo número 8, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos, se los llevó y dio dones a los hombres. ¿A cuáles cautivos? A los santos que habían muerto antes de la presencia de Cristo Jesús y estaban allí cautivos. Cautivos no quiere decir amarrados, cautivos no quiere decir presos, cautivos no quiere decir limitados, quiere decir en un tiempo de descanso, pero no necesariamente en el paraíso que Cristo tenía para cada uno o tiene para cada uno de nosotros. Y tú vas a preguntarte quizás, pastor, ¿cómo es posible de que, o cómo podemos decir nosotros o asegurar de que existe un paraíso? Bueno, en el mismo relato de la muerte y crucifixión de Cristo Jesús, hay un evento muy interesante allí, que es cuando Cristo Jesús se encuentra entre los dos ladrones. Y uno de estos ladrones, tú sabes que confió en Cristo, mientras que el otro no. Pero este que confía en Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y Jesús dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay un paraíso. Y ese paraíso no era para mañana o pasado, era para hoy. A partir de ese momento ahí vemos la mención del paraíso vivo y vigente para aquellos que morían y creían en Cristo Jesús. Creían o morían creyendo en Cristo Jesús. Morían teniendo su fe totalmente puesta en Cristo. Pero fíjate, ahora te quiero dar otro texto bíblico bien interesante que nos menciona aquí Mateo capítulo 27 sobre este mismo evento. Comenzando en el versículo 52. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron del sepulcro y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Fíjate lo que dice este texto bíblico. Se abrieron los sepulcros y muchos santos. Dice, muchos santos que habían muerto resucitaron. ¿Qué santos? Los que te dije anteriormente, los que murieron antes del nacimiento y vida y ministerio de Cristo Jesús y habían muerto confiando, teniendo fe, aquellos que habían sido justos y habían tenido fe en Dios Jehová. En esta ocasión esos hombres resucitaron, pero aquí sucede lo siguiente, hay algo bien curioso en esta historia. Y yo soy de los que trato más o menos en la historia hacer una comparación o una correlación de lo que dice un texto bíblico y otro y ponerlos quizás dentro de la misma fecha, del mismo día si es posible, a ver qué es lo que sucede. Mira, dice aquí que se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Esto me está diciendo a mí de que el día de la resurrección de Cristo, entre estos santos estaba Abraham, Moisés, David y muchos. No dice los nombres, pero dice que eran de los santos. Yo estoy seguro que entre ellos, estos de los que más conocemos nosotros y los que hemos mencionado en este día, entraron, dice, allí a la ciudad y empezaron, dice, a parecérseles a muchos. Y quizás entre ellos había la conversación. ¿Te recuerdas de Jerusalén? ¿Te recuerdas cuando caminamos en estas calles? ¿Tú te acuerdas del edificio que estaba aquí? Mira cómo ha cambiado aquello. No sé,
Muchas de las cosas que ellos hacían y decían allí no está relatada aquí en este texto bíblico, pero sí nos dice de que esos santos, después de la resurrección de Cristo, se levantaron, salieron y se le aparecieron a la gente. No nos dice tampoco por qué tiempo. No dice si estuvieron allí esos santos por un día o por una semana o por 30 días o los 40 días que Jesucristo estuvo ministrando en la tierra después de haber sido resucitado. Sin embargo, yo creo que no. Yo creo que esa estancia, esa aparición de los santos que habían muerto antes de Cristo Jesús fue solamente por un tiempo muy limitado, cuestión quizás de horas, ese día que Cristo resucitó. Pastor, ¿por qué tú dices esto? Te lo voy a explicar ahora. Porque Cristo Jesús, cuando se encuentra con María Magdalena, y le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Y sin embargo, en la tarde después, cuando se encuentran con los apóstoles, ya entonces ellos lo podían tocar a él. Esto me indica a mí de que Cristo Jesús, entre ese tiempo de la mañana y el tiempo de la tarde en que se reunió con los apóstoles, Jesús había ascendido al cielo. Había estado en la presencia de Dios y regresó entonces para estar allí con los apóstoles, para presentársele, para que ellos creyeran, como decía el texto anteriormente. Les digo todo esto para que cuando suceda me crean. Acuérdate lo que dije. Y que en esta ocasión, en ese intervalo de tiempo en que Jesús hace un pare en su regreso de estar en la tierra, de haber ido a buscar a estos santos, en su regreso hace allí un pare en Jerusalén, se le aparece a María Magdalena en esta ocasión. Aquellos hombres salen por la ciudad de Jerusalén, se le aparece a la gente y de ahí dice entonces Jesús se lo lleva otra vez a ellos a la presencia de Dios ese mismo día. Yo sé que no hay relato ninguno en la Biblia que nos asegure exactamente cómo fue esto, pero esta es la conclusión que nosotros hacemos al leer este texto bíblico. Es decir, Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, sucede exactamente en el mismo tiempo que Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9, y el relato que te conté allí en el libro al principio de Juan capítulo 20. Jesús se levanta, resucita, es decir, mientras Jesús estaba en sus 3 días estuvo allí en el sepulcro. En ese tiempo Él baja, Él recoge o rescata allí a los santos que habían muerto, resucita, aquellos hombres resucitan también con Él, porque dice que los sepulcros se abrieron, aquella gente entra en Jerusalén, se le aparece a mucha gente, no dice a cuántos, pero se le aparece a mucha gente, y ese mismo día Jesucristo entonces continúa su camino hacia la presencia de Dios para presentarse delante del Padre. Aquellos hombres santos también van con Él, entran en lo que tú ahora y yo conocemos como el paraíso, ellos se quedan allí y Cristo Jesús regresa para ministrar con los discípulos y los apóstoles durante 40 días más y para enseñarles a ellos y asegurarse de que ellos en realidad habían creído en su resurrección. La resurrección de Cristo nos da a nosotros la seguridad de que nosotros no hemos creído simplemente en un hombre, hemos creído en Dios Jehová. Ese Dios Jehová que por amor se hizo hombre, vivió y convivió con nosotros aquí durante 3 años y medio, en este caso con los apóstoles, y ha quedado plasmado en la palabra ahora como ejemplo para nosotros lo que Jesús nos enseñó y nos ha dejado para que tú y yo hagamos por el resto de nuestra vida. Mi pregunta en este día es, ¿has confiado, has creído tú en este Cristo Jesús? En este Cristo Jesús que venció, dice, la muerte con poder, que sí es cierto, fue crucificado y fue sepultado allí durante 3 días. Pero el tercer día resucitó. Resucitó y vive. Vive, no solamente que vive ahora y está sentado a la diestra del Padre. Lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que Cristo Jesús vive en nuestros corazones. Cuando tú y yo creemos en Cristo y le decimos, Señor, ven y entra, ven y reside en nuestra vida, en nuestros corazones, Jesús inmediatamente toma allí la iniciativa de hacerlo porque nosotros se los hemos pedido. Jesús entra en nuestra vida. No me pidas explicación de cómo. Esto es algo sobrenatural que sucede y Jesús a partir de ese momento reside en nuestros corazones. Nos cuida, nos bendice, pero sobre todo nos salva.
nos salva a nosotros de nuestra condenación. Y un día vamos a tener la oportunidad de estar también en aquel lugar llamado paraíso, donde están los santos, donde está también aquel hombre ladrón que confió en Cristo Jesús antes de morir, donde están muchos de nuestros hermanos y familiares que creyeron en Cristo previamente y que han pasado por la muerte física y están en este momento en la presencia de Dios. Mi pregunta en esta ocasión es, ¿has creído tú en Cristo Jesús? ¿O te gustaría darle la oportunidad a Cristo que entre en tu vida y decirle allí tan fácil a través de una oración: Señor, entra en mi corazón, perdóname de mis pecados. Yo quiero también ser como parte de este grupo, perdonado, redimido, una vida nueva, una vida santa, y tener la garantía también de que un día tú me vas a llevar allí a ese lugar llamado el paraíso. En este día, si tú has hecho esa decisión, te felicito y te digo bienvenido al pueblo de Dios. Gracias por estar en contacto con nosotros y nos vemos la próxima vez en otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East 4 King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.